Bueno, vamos a tener el estudio número 12 de la carta a los Efesios. Estamos en el capítulo 3, llegando al final, versículo 18 al 21. Y hoy vamos a entrar ya al capítulo 4. Estábamos viendo la oración que Pablo está haciendo por los hermanos de la iglesia en Éfeso. Es una oración para todos los creyentes. Por eso decía el apóstol en el versículo 14, por esta causa doblo mi rodilla. El apóstol está orando, humillándose delante de Dios, lo hacía de rodillas. Los judíos oraban de pie, levantando los brazos, con las palmas hacia arriba, pero Pablo oraba humillándose delante del Señor. Él entendía que como esclavo de Cristo, como siervo de Cristo, sin merecer nada de lo que le pedimos a Dios, pero en su misericordia, y estaba pidiéndole al Señor pues cosas como que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, también que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, que estemos arraigados y cimentados en amor. Y nos habíamos parado comentando esta petición del apóstol Pablo, que seamos plenamente capaces de comprender qué es lo que Pablo quería que comprendiésemos y que le rogaba a Dios. Bueno, pues que comprendamos la grandeza del amor de Dios, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo en toda su dimensión. Decíamos, mira el universo, lo grande que es. Bueno, así es tan grande el amor de Cristo, es inmenso. La cruz nos habla de ese amor. Si hablamos de la anchura, longitud, profundidad, altura, bueno, ¿por qué usó el apóstol esas palabras? Para que lleguemos a tratar de comprender que el amor de Cristo tiene dimensiones en cualquier dirección que tú mires. O sea, llega a todas las personas, esa es su anchura, Él abarca todo. De tal manera amó Dios al mundo, no solo a unos pocos, a todos. Llegó hasta la cruz, porque Cristo murió en una cruz. Llegó hasta la muerte, Él en una cruz murió. Y después de morir, Él resucitó y está ahora en los cielos, y desde allí nos sigue amando. Entonces, ninguna persona queda excluida del amor de Cristo. Ningún lugar está fuera de su alcance. El amor de Dios lo llena todo, lo abarca todo. Y así en el versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Quiero recordarte algo que dije la semana pasada porque es muy importante. Fíjate por qué cosas oraba Pablo. Pablo está orando que seamos fortalecidos, que seamos llenos de Cristo, que seamos capaces de comprender el amor de Cristo. Antes, en la primera oración que él hizo ahí en el capítulo 1 de Efesios, él oraba que fuésemos llenos de toda sabiduría, conocimiento e inteligencia espiritual. Y reflexiona y piensa cuáles son nuestras oraciones. Nuestras oraciones normalmente son pidiendo sanidad, pidiendo que Dios nos libre de problemas, pidiendo que Dios nos dé más trabajo, que nos ayude en los problemas económicos. Hay una diferencia cuando uno se siente realmente en las manos del Señor, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, Dios va un paso por delante. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, dice la palabra, antes que le pidamos. O sea, si somos hijos suyos, no puedes estar preocupado de que haya cosas que te faltan o necesidades o situaciones que Dios no tenga el conocimiento ya y Dios esté obrando. Claro, como hijos necesitamos pedirle a nuestro Padre. ¿A quién se lo vamos a pedir si no? O sea, Él es nuestro Padre. Le vamos a pedir a Él porque Él es el que nos sustenta, el que nos provee. Pero conforme maduramos, conforme estamos llenos del Señor, a veces no estamos tan preocupados por nuestros problemas cotidianos y nos preocupamos más por lo que realmente es importante, que son los problemas espirituales. Porque al final nuestros problemas no son de enfermedad, no son económicos, no son de salud. Nuestros problemas realmente son espirituales.
Cuando tú te sientes desamparado de Dios en cualquiera de esas áreas que pueden llegar a tu vida con problemas, entonces es cuando te angustias, cuando te obsesionas con algo, cuando pierdes el sueño, cuando vives en estrés, pierdes tu paz. Pero cuando tú sabes que estás en la perfecta voluntad de Dios, siempre, porque el Señor es nuestro Padre y nos cuida, tú piensa, los que sois padres aquí, piensa en cómo actúas para con tus hijos, ¿verdad que te preocupas por ellos? Entonces estábamos hablando, ¿no?, del peligro de que cayó una parte ahí del techo y se podía haber hecho a alguien daño, y como padres nos preocupamos, y a veces demasiado incluso, ¿no?, porque se puede convertir en una obsesión. Y Jesús decía que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. O sea, Él es nuestro Padre, es tu Padre. ¿Qué piensas? ¿Que hay cosas descontroladas que Dios no va a tener siempre una intención bajo control, un cuidado? Todo lo que llega a nuestra vida está controlado por Él. Todo lo que nos ocurre viene de parte de Dios. A veces Dios permite que ocurran cosas. La Biblia no dice que no nos vayan a ocurrir cosas malas, al contrario, Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero la preocupación de Jesús no era precisamente las aflicciones. La preocupación de Jesús es que te falte la fe en medio de las aflicciones. Esa es su preocupación. Por eso Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando en otra ocasión les dice: Satanás me ha pedido para zarandearos como el viento zarandea el trigo, pero confiad, yo he rogado por vosotros. Y Él les dijo: he rogado por ti, que tu fe no falte. Esa es su preocupación. Que cuando la tribulación venga, tú no te sientas desamparado, que no te falte la fe, porque la tribulación nos afecta. Y antes o después siempre ocurre algo. Caemos enfermos, ocurre algún accidente, siempre estamos rodeados de peligros. Donde más accidentes hay es precisamente en nuestros hogares. Los accidentes domésticos pues son los más cotidianos. Si no, dice la Guiauris que se cayó por las escaleras ayer. Gracias a Dios no le pasó nada. Pero las estadísticas dicen que donde más la gente sale herida precisamente es en accidentes domésticos. Estamos rodeados de peligros constantemente. No vamos nunca pensando en los peligros que nos acechan, pero cuando tú coges el coche y te pones en carretera, eso es peligrosísimo. No somos conscientes, pero es muy peligroso. Tú piensas que vas en una máquina, a veces a 100 por hora, por una carretera donde por el sentido contrario te vienen coches a la misma velocidad, 100 por hora, y pasas a menos de 1 metro de esos coches. O sea, es tan fácil de que alguien se despista un momento, de que haya un fallo mecánico, de que ocurra algo y choques. Es que sería más fácil que hubiese más accidentes de lo que hay. ¿Pero qué? Estamos acostumbrados. Entonces ya no estás ahí preocupado, obsesionado, no, hay que me puede pasar algo, que me puede ocurrir, que al final este mundo es un mundo lleno de peligros, pero tenemos que confiar en el Señor. Cuando ocurren cosas y ocurren tragedias, aún a veces cristianos dicen: Señor, ¿y por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué ocurrió esta tragedia? Bueno, me acuerdo de unos hermanos conocidos, ¿no?, que no hace mucho tiempo pues su hijo se ahogó en una piscina. Entonces, pues cuando ocurre una tragedia así, pues todos son preguntas: ¿y por qué? ¿Y si Dios lo hubiese evitado? ¿Y si podríamos haberlo evitado? ¿Podríamos haber tratado? Hermanos, si hay una piscina, hay un riesgo de que un niño se ahogue. Si tienes un coche, siempre hay un riesgo de que tengas un accidente. Si estás en casa y cocinas con aceite hirviendo, siempre hay una posibilidad de que te quemes. Es que estamos rodeados siempre de peligros y tú tienes que asumir esos peligros. A mí me gusta ir a la montaña, pero cuando yo voy a la montaña y estoy subiendo una montaña, trato de evitar peligros, pero yo soy consciente de que hay un riesgo. Cuando tú haces un deporte, precisamente llaman deportes de riesgo, ¿no? Hoy en el trabajo, estos 2 días, ayer un chico sale con la bicicleta y dice: me voy a Santas Creus. Y bueno, hoy no te mojas, ayer se mojó y tal.
y cuando se iba le dije, ten cuidado que es peligroso la bici. Cada año mueren varios ciclistas en accidentes así, atropellados por coches. Bueno, ahí están nuestros hermanos, ¿no? Que estos días, pues, un familiar suyo, una chica, pues, murió en un accidente de bicicleta. Pero no puedes dejar de vivir, no puedes dejar de hacer cosas. Seguirá habiendo gente que monte en bicicleta, seguiremos cogiendo cada día nuestro coche para ir al trabajo o para ir a momentos de ocio, seguiremos teniendo cosas de riesgo a nuestro alrededor, pero viviremos confiados. Porque más aún de lo que pedimos o entendemos, Dios actúa y Dios obra. Y cuando ocurren cosas, siempre, si eres hijo, siempre será con un propósito. Nunca es un accidente, porque la vida es así. A los que amamos a Dios, a los que creemos en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y fíjate que dice, según el poder que actúa en nosotros, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La pregunta sería, ¿y cuál es el poder que actúa en ti? Bueno, el poder de Dios, sí, del Espíritu Santo. Más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La palabra entender habla de lo que pensamos. En el griego, más de lo que tú puedas pedir o pensar, Dios actúa. Pero trata de comprender cómo Dios actúa, el poder que Dios actúa en nosotros. O sea, no está diciendo el texto de que nunca vas a tener un problema. El poder de Dios actúa aún en medio de la tragedia. ¿Te acuerdas Job? ¿Qué le pasó? Precisamente sus siervos, sus hijos murieron porque se les vino encima el techo, se les desplomó todo. Diciendo, claro ejemplo que tenemos. No tenía que poner ese ejemplo. Has tocado otra vez el tema. No, pero fue así, dice que, pero bueno, fue por un vendaval, Bueno. Pero se hundió, dice allí, el lugar donde estaban y fallecieron todos. Pero no fue sin propósito, Dios tenía una intención. O sea, todo ocurrió porque Dios tenía un propósito. Dice allí que fue Dios quien le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, varón justo y perfecto? Fue Dios el que quería tratar con Job. Y Job al final reconoció y dijo, antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y bueno, el trato que Dios tuvo con Job en ese tiempo fue impresionante, fue tremendo. Job cambió. Entonces, bueno, vivamos confiados porque Dios tiene poder para librarnos del horno del fuego, y si no nos libra, igualmente no nos vamos a volver a los ídolos. Le vamos a seguir dando gracias a Él en todo. Amén. A Él sea la gloria, termina el capítulo 3, versículo 21. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí termina esa oración que Pablo ha estado haciendo por los creyentes, la segunda oración que había aquí en esta carta. Y ahora comienza el capítulo 4, y sigue Pablo diciendo, yo pues preso en el Señor. ¿Te acuerdas que en el capítulo 3, versículo 1 también dijo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo? Yo os informaba, os decía que Pablo estaba prisionero en Roma, es preso en Roma, no está en la cárcel, está en una casa, él mismo alquiló esa casa y le permitieron vivir su prisión dentro de una casa. Estaba confinado en la casa, no podía salir, estaba encadenado a un soldado romano. O sea, nunca estaba solo, siempre estaba encadenado a un soldado. Pero él no se consideraba prisionero de Roma. Él dice 3.1, prisionero de Cristo. Y ahora en el 4, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Preso en el Señor, él lo tenía muy claro. Que andemos como es digno de la vocación, o sea, la vocación ahí es llamado, con el llamado al que fuisteis llamados. Entonces, para no repetir la palabra, pues y no caer en una redundancia, pues decimos con la vocación con la que fuisteis llamados.
¿Con qué llamado Dios te llamó? ¿Con qué vocación Dios te llamó? Bueno, hemos sido llamados a formar parte del cuerpo de Cristo. Ese es el tema de Efesios, ese es el contexto. Hemos visto que Pablo está diciendo que somos un cuerpo, hemos visto que Pablo dijo, sois piedras que estáis siendo construidas, el fundamento es Cristo. Después vimos que también, refiriéndose a los creyentes, dijo Pablo, somos una familia, de la cual el Padre, nuestro Padre, Dios es el Padre. Y ahora vuelve a hacer una exhortación en cuanto al tema. El tema es la Iglesia. Y ahora la exhortación es que dice que andemos como es digno del llamado que hemos tenido. Cuando una persona ingresa en una sociedad, sea la que sea, asume obligaciones. Tiene que cumplir con una serie de reglas. Hay una reglamentación, ¿no? Si tú formas parte de cualquier sociedad, de cualquier grupo, por muy simple que sea, a veces simplemente pues un grupo de amigos que deciden hacer cosas juntos, pero siempre que tú estás en común con alguien, siempre hay por implicación hay una serie de obligaciones que cada uno tiene. Entonces, si uno incumple sus obligaciones, lo que está haciendo es entorpecer los objetivos del grupo. Cuando alguien ingresa en la Iglesia de Cristo, cuando tú entras a formar parte del cuerpo de Jesús, entonces tú, a partir de ese momento, tienes una serie de obligaciones. Estás obligado a vivir un tipo determinado de vida. No puede hacer cada uno lo que bien le parezca. Por eso la Escritura usa esas metáforas para ilustrarnos bien que no somos individuos que vamos por libre cada uno, que somos miembros los unos de los otros, que cuando un miembro se duele, los demás miembros se duelen con él, que las decisiones que yo tomo te afectan a ti. O sea, estamos dentro de un cuerpo y todo lo que hacemos tiene que ver los unos con los otros. Una vez estaba tratando con un hermano en problemas familiares que él tenía y estaba tratando con él y me dijo, bueno, pero ¿y a vosotros al final qué os importa mi vida? Yo decido en mi casa lo que hago. Yo le dije, no, estás equivocado. Desde el momento en que tú formas parte de la Iglesia, lo que tú haces en tu casa nos afecta a todos. Entonces, si tú quieres hacer lo que te dé la gana, lo que tienes es que salir del cuerpo. Porque mientras tú estás en el cuerpo, todo lo que haces tiene repercusión en los que te rodean. Y no siempre pensamos así. A veces pensamos que esta es mi vida, yo hago con mi vida lo que me da la gana. Y para un creyente esto ya no funciona así. Nos hemos negado a nosotros mismos, hemos decidido tomar una forma de vida que implica también una serie de responsabilidades. Implica obediencia a Dios y a su palabra. Pero pensando en los demás, implica que cuando yo estoy alegre y las cosas me van bien, mis hermanos también son bendecidos. Pero cuando yo estoy mal y sufro y me pasan cosas, mis hermanos también sufren conmigo. ¿O no es así? O sea, todo nos afecta. Cuando sabemos que un hermano está enfermo, cuando un hermano está mal, pues todos estamos pendientes de ese hermano. Entonces, en ese llamado tenemos que comportarnos como es digno, dice ahí el texto. Hay una dignidad en comportarnos tal como debemos ejercer. No pierdas aquí la seña porque volvemos ya al punto, a Efesios, pero si miras un poquito más adelante en Colosenses capítulo 3, versículo 15, Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿A dónde hemos sido llamados? A un solo cuerpo. Tú formas parte de la Iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. Entonces hemos sido llamados y Efesios está diciendo que tenemos que andar como es digno de ese llamado. El llamado que tienes no es algo de hombres, no es algo así superficial o vano. Formamos parte de algo eterno, algo por lo que a muchos hermanos nuestros en la historia han dado sus vidas. No vivimos tiempos de persecución, pero hay lugares en este mundo donde sí hay hermanos en la fe que están siendo perseguidos y algunos hasta están dando sus vidas por causa del Evangelio. Entonces nosotros que tenemos todo a nuestro favor, no tenemos persecución, no estamos
constantemente amenazamos por ser cristianos, tenemos que, aún con más esfuerzo, estar andando dignamente con ese llamado que Dios nos ha hecho. Y ahora lo que Pablo hace es mostrarnos cuál es la clave para la unidad. Dice, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese versículo, solo un versículo, nos da la clave de cómo podemos estar unidos, porque a continuación en el versículo 3 va a decir, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. El tema de Efesios, recuerda, la iglesia viviendo en amor, la iglesia viviendo en unidad, como cuerpo de Cristo, como un edificio que crece, como una familia de la cual Dios, el Padre, es la cabeza, y con ese llamado constantemente a la unidad. Tenemos que guardar la unidad. Pero ahí tienes la clave. Dice 4 cosas, el versículo 2. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. 4 cosas que son clave para guardar la unidad de la iglesia. Con toda humildad. Nota que dice con toda humildad, toda mansedumbre, toda paciencia, todo amor. No una parte. Para mantener la unidad necesitamos poner todo, porque no es fácil. No es fácil vivir unidos. Siempre va a haber fisuras, porque somos por naturaleza individualistas. Por naturaleza nuestra carne es egoísta, en primer lugar piensa en sí misma. Tenemos puntos de vista distintos, venimos de culturas distintas, con diferentes niveles de educación, con visiones distintas. Mantener la unidad en la iglesia es complicado, es difícil, es algo que requiere esfuerzo. O sea, lo que está diciendo el texto es que no sucede así, sin más. Somos cristianos, nos hemos unido en la iglesia y así ya automáticamente ya estamos todos unidos. No, la idea que da la palabra de Dios es que tenemos que aportar un esfuerzo especial cada uno de nosotros para que la unidad sea posible. Y ahí se nos está diciendo que tenemos que actuar con dignidad en el llamado que hemos recibido y lo tenemos que hacer ¿cómo? Con toda humildad. La palabra griega que se ha traducido al castellano humildad es una palabra complicada en griego, a ver si me sale, tapeinofrosune, se tradujo al castellano humildad. Y además de humildad significa humillación de la mente. Me resultó muy curioso el significado de esa palabra griega, así directamente. Tapeinofrosune significa, al castellano se ha traducido como humildad, pero una descripción de esa palabra es humillación de la mente. Eso es humildad, cuando tú humillas tu mente. O sea, estamos ahora ahí juntos, podemos hacer un debate, ¿vale? Vamos a hablar, vamos a debatir sobre un tema. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo enfocamos esto? Y ahí a partir de ese momento empiezan a surgir ideas y cada uno va a empezar a defender su postura. Es que yo creo que tiene que ser así. Para contribuir a la unidad, tú puedes dar tu opinión, tú puedes aportar tus ideas, pero a la vez tienes que contribuir de que no haya más allá de lo necesario un enfrentamiento. ¿Y cómo hago entonces para evitar el enfrentamiento? Y el enfrentamiento nos lleva a la división. ¿Cómo lo hacemos entonces? Humillando tu mente. O sea, tienes que decirle a tus ideas, está bien, voy a echar un paso atrás, voy a considerar también lo de los otros. Hace pocos días tuvimos que decidir qué nombre vamos a poner para la iglesia. Nos hemos unido 2 iglesias, queríamos un nombre nuevo y entonces planteamos, ¿y qué nombre nos ponemos? Bueno, inocente de mí, ahí puse un WhatsApp en el grupo de responsables de iglesia, necesitamos un nombre nuevo, bueno, podéis dar ideas. Entonces empezaron a aparecer ideas.
Pero más que idea, de pronto ya había una discusión. Ah, pues yo creo que se tiene que llamar así por esto, por esto, por esto. El otro, pues no, yo no estoy de acuerdo porque a mí no me gusta esa palabra, yo creo que se tiene que llamar. Y yo dije, madre mía, yo pensaba que esto iba a ser más fácil. Tuve que convocar una reunión. Pues tenemos que reunirnos porque no nos poníamos de acuerdo. Y al final tuvimos que poner paz. Pero a donde voy es que, ¿por qué surgen esas situaciones? Porque no humillamos nuestra mente. No hay humildad. Humildad es eso. Que tú, a ver, yo creo que tengo derecho y tengo razón en mi postura. Pero el otro también cree que tiene razón y derecho en la suya. Entonces, yo tengo que intentar ante todo ser objetivo. No quedarme ciego viendo solo lo mío. La Biblia dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Consejos para mantener la unidad. Y yo, pues, si no es una cosa trascendente, oye, doy un paso atrás, no pasa nada. De hecho, yo las propuestas que hice, pues no le gustaron a la mayoría, pues dije, pues vale, pues nada. Y un paso atrás, ningún problema. Ya os la devolveré en otra ocasión con algo. No vaya paso. No, eso es broma. Yo eché un paso atrás y ya está. Y explicándoles les dije, oye, no tenemos que discutir por esto. Mira, yo os doy ejemplo, yo he hecho un paso atrás, no tiene por qué ser mi propuesta. Ahora, eso sí, yo les dije, esto no tiene trascendencia. Si estuviésemos hablando de doctrina, a muerte. Defendería la palabra de Dios con mi vida. Ahí no cedo ni un milímetro. Pero en cosas que a veces no tienen más trascendencia, es donde surgen las fisuras dentro del cuerpo de Cristo. Y no podemos permitir eso. Tenemos que ser humildes. Una persona humilde siempre va a ser atractiva, o sea, bella. Su carácter humilde es atrayente. Te va a gustar estar con esa persona. La soberbia hace todo lo contrario. Cuando tú conoces a personas así soberbios, te echan para atrás. O sea, son gente pues, que no disfrutan de verdaderos amigos porque nadie se encuentra a gusto a su lado. ¿Qué te gustaría ser, humilde o soberbio? ¿Tener un carácter así dulce o tener un carácter de esos que agrio, que todo el mundo, si te puede evitar, te evitan? ¿Verdad que sería mejor la humildad? Jesús nos dio ejemplo de humildad y él era atrayente. Era una persona con un magnetismo especial, porque siendo el Dios del universo, nunca iba por ahí aparentándolo. No iba por ahí diciendo, cuidado que yo soy aquí, y podía hacerlo, porque él lo era. Pero él era humilde, y su humildad rebosó en su vida porque enmudeció y no abrió su boca y cayó, aun cuando le acusaban, le maltrataban, le insultaban, ni siquiera trató de defenderse. Humildad, humillación de la mente, modestia, también significa esa palabra. Pero después dice mansedumbre. Y mansedumbre en el griego es praotes, una palabra griega que es praotes, que se tradujo al castellano como mansedumbre. También tiene un relativo significado con humildad. También praotes igual se podría haber traducido como humildad. Pero en el griego no es la misma palabra. Una es tapeinofrosune y la otra es praotes. Y tienen más significados que humildad o mansedumbre. En este caso, praotes, además de mansedumbre, se podría haber traducido como gentileza o también como amabilidad. O sea, Pablo está diciendo que tenemos que ser, fíjate, amplía la visión, no te quedes solo con humildad y mansedumbre. En el griego dice más cosas. Tenemos que ser humildes, o sea, humilla tu mente en más de una ocasión. No trates de defender siempre tus posturas, a veces calla y sé modesto. Tampoco vayas por ahí pretendiendo que tus ideas son las mejores, que tú tienes razón y los otros están equivocados. Pero además, manso. Y al hablar de manso está hablando de amabilidad. Tienes que ser alguien amable, gentil. Es lo que están diciendo ahí las palabras griegas en el original. Pero no termina ahí. Ahora añade que tenemos que soportarnos con paciencia. Fíjate que en los tiempos de Pablo, de la primera iglesia, la gente ya se tenía que soportar unos a otros. No es una palabra positiva, soportándoos.
es una palabra negativa. O sea, nos tenemos que soportar. Mira, si todos somos súper simpáticos, súper amables, no estaría esa palabra ahí, soportándonos. No nos tendríamos que soportar. Sería un placer estar siempre ahí unos con otros. Pero cuando dice el texto soportándoos unos a otros, es porque esa es la cruda realidad. Tienes que aguantar al pesado de tu hermano, tienes que aguantar a ese que siempre da la nota, tienes que aguantar al otro que te cae mal porque tiene una actitud siempre que te echa para atrás, pero es que esa es la pura realidad. O sea, no podemos pretender que la Iglesia es un club de élite, que están ahí todos súper cristianos, que están todos ahí siempre, gente educadísima, amabilísima, amoroso, siempre. La realidad es que este es un lugar de santos en construcción. Somos santos, pero estamos construyendo la santidad y venimos con nuestros defectos y siempre vas a encontrar gente. Yo a veces me encuentro con personas ahí en la iglesia, ¿no?, que dices, la verdad es que si pudiera lo quitaba, porque solo me da problemas. Pero eso es pensar negativo. Cuando yo trato de ser positivo, pienso, gracias que están estos hermanos, porque así crecemos más en el Señor, crecemos en la fe. ¿Por qué? Porque nuestra paciencia es puesta a prueba. Si la iglesia fuese un club de perfectos, no estaríamos perfeccionándonos en paciencia. O sea, la paciencia se pone a prueba cuando las cosas se ponen ahí. Padres que tenéis hijos, ¿no os ponen a prueba vuestros hijos en la paciencia constantemente? ¿Y cuántas veces los padres pierden la paciencia? Muchas. ¿Y los hijos? ¿Cuándo te Muchas. ejercitan la paciencia? Pues hay que ejercitar la paciencia proponiéndose, como dice ahí, soportándoos con paciencia. ¿Sabes esta palabra, paciencia, en el griego? ¿Sabes cómo se pronuncia? Makrotsumia. Makrotsumia está escrito con K de kilo, makrotsumia. Hoy no puse la pizarra porque llegamos ahí un poco justos de tiempo. Si alguien después quiere saber más exactamente cómo se escriben estas palabras, pues os lo digo. Makrotsumia, macro, ¿verdad que te suena a una palabra que nosotros usamos? Habla de algo grande. Macro es eso, algo grande. Makrotsumia. Esa palabra también se podría traducir, además de paciencia, o sea, makrotsumia es mucha paciencia, algo grande, macro, pero también se puede traducir por longanimidad. De la palabra longanimidad derivan palabras como longaniza, por ejemplo. ¿Por qué la longaniza se llama longaniza? Porque es algo largo. Longaniza es algo, una cosa larga. ¿Vale? No, dice Tamara. También makrotsumia significa aguante, significa soportar, significa clemencia. Todo eso significa makrotsumia. Pero claro, el castellano no tiene una palabra que signifique todo eso. Entonces el traductor se encuentra con el problema que pongo y entonces puso paciencia. Pero añadió soportándoos con toda paciencia, con mucha paciencia. Y termina con otra condición, la palabra amor, con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué palabra griega es la que se traduce ahí al castellano amor? Ágape. El sábado en la reunión de matrimonios hablamos de eso, del amor en el matrimonio, en la vida del creyente. Ágape era una palabra, no era la palabra más utilizada para los griegos a la hora de hablar de amor. Probablemente la palabra que más se utilizaba en el mundo griego para hablar de amor era filios, porque esa palabra, según el contexto, hablaba de clases de amor, amor entre familiares, amor entre amigos. Era la palabra más utilizada que, según en el contexto, pues tú entendías a qué amor se estaba refiriendo. Para un griego también había otras palabras que hablaban de amor, como por ejemplo eros, que era el amor que tiene que ver con los sentidos, lo sensual, que tiene que ver con
la seducción y también algunos matices con el sexo. Estaba el amor Storgen, que era un amor, pues básicamente era amor de padres a hijos, un amor puramente familiar. Pero el amor, la palabra que más se utilizaba era esta, filios, o filia. Pero Pablo usa una palabra, de hecho el Nuevo Testamento es la que más usa, ágape, para referirse al amor. Más de 240 veces aparece esa palabra ágape en el Nuevo Testamento. Y habla de un amor fuera de lo que el mundo entiende. Es un amor nada egoísta, no tiene ni el más pequeño ápice de pensar egoístamente. Es un amor que solo da, sin esperar nada a cambio. Y ese es el amor que dice Pablo que tenemos que tener en la Iglesia. ¿Cómo lo ves? ¿En qué nivel estamos? Tenemos que ser humildes, mansos, soportándonos con paciencia en esa clase de amor. Amor puro, perfecto. Tenemos que crecer mucho todavía. Pero ese es el llamado a la unidad de la Iglesia. Por eso dice ahora a continuación, solícitos en guardar la unidad del cuerpo en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del cuerpo. La palabra solícitos griega es espoudazo. Espoudazo es la palabra que se tradujo solícito. ¿Sabes lo que significa soudazo en griego? Significa usar velocidad. Significa hacer esfuerzo, significa procurar con fervor. Solícito, ¿qué me dice en castellano? Bueno, pues tener una actitud de estar en disposición de hacer una cosa, ¿no? Estoy solícito a hacer algo, o sea, estoy dispuesto. Pero la palabra griega te habla de algo más intenso, algo más urgente, usar velocidad. O sea, tienes que guardar la unidad, pero de una forma esforzándote. O sea, no, bueno, ya lo haré. Hermanos, tenéis que guardar la unidad. Vale, ya miraré a ver cómo lo hago. No. Este es un tema muy importante en la Iglesia. La Iglesia no es una organización humana. No hemos escogido formar parte de la Iglesia porque, igual que alguien se apunta a un club, hay gente que se apuntan a la Colla Castellera, hay gente que se apuntan en un splay, hay gente que se apuntan en una asociación. De pronto tú ves en la revista esta del pueblo Les Gralles que aparece alguien, un anuncio que dice busco un grupo de amigos. Claro, el hombre tiene necesidad de formar parte de algo, pero la Iglesia no es una opción a gente que quiere formar parte de algo. La Iglesia es un milagro que Dios ha provocado de personas que han creído en Cristo, han nacido de nuevo y ha sucedido algo sobrenatural, y es que hemos entrado a formar parte los unos de los otros a un nivel espiritual, pero de una forma muy especial, muy concreta, muy cuidada, porque para hacernos idea de lo que significa formar parte de la Iglesia, la Biblia usa esas metáforas. Somos el cuerpo, somos un edificio, piedras vivas, somos la familia de Dios, somos la esposa de Cristo, somos algo especial. La Iglesia es algo especial, y como algo tan especial que no ha sido idea del hombre, sino que fue fruto de la obra de Cristo, porque Él dijo, yo edificaré mi Iglesia. Entonces tenemos que mirar por la Iglesia como lo que es algo muy especial, y no siempre la Iglesia hace eso. No siempre somos conscientes de estar pensando en la Iglesia como algo especial. Piensa que la Iglesia no es de este mundo. Nos vamos a proyectar a la eternidad. Cristo vendrá a buscar su Iglesia, porque donde Él está quiere que nosotros estemos con Él. O sea, la Iglesia está en este mundo, pero la Iglesia no es de este mundo, dice la Biblia. Nosotros somos ya del reino de Dios, y un día estaremos con Dios en la eternidad como Iglesia. Tenemos que terminar porque se nos ha hecho la hora, pero si Dios quiere vamos a retomar aquí en la próxima clase, porque, hermano, lo que estás recibiendo en esta noche, no lo eches en olvido. Tenemos que pensar en la Iglesia como algo muy importante. A mí me da mucha tristeza cuando veo a los creyentes que toman la Iglesia como algo opcional, como algo así menospreciándolo.
En el momento que alguien dice, bueno, yo no voy a participar en esta actividad de la iglesia, cuando como hoy estamos aquí juntos orando, estudiando su palabra, y haya habido un solo hermano que haya escogido hacer otra cosa opcionalmente, cuando tienes una obligación y no puedes, no puedes. Pero cuando alguien tiene que escoger, ¿qué hago? ¿Voy a la iglesia a estudiar la palabra o hago esto otro? Y simplemente es una cuestión de escoger, y escogen otra cosa, bueno, ahí hay un problema muy grave. No hay visión de iglesia, no hay visión de lo que somos. Y eso repercute a esa persona, pero repercute también a todo el cuerpo, porque somos un cuerpo, somos una unidad. Y los que tenéis ese conocimiento, los que entendéis que Dios nos está llamando a buscar esa unión perfecta, tenéis que estar solícitos, tenéis que estar esforzándoos, tenemos que luchar por conseguir esa unidad. Ora por tus hermanos, dales ejemplo, sé muy paciente, te va a hacer falta la paciencia un montón, nos va a hacer falta mucha paciencia, pero hermanos, esta es la obra de Cristo y tenemos que honrar a Cristo con lo que Él nos ha dado la oportunidad de ser su cuerpo, ser su esposa. Así que vamos a despedirnos ahí pensando en esto y si Dios quiere seguimos el próximo día. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí en esta noche. Sabemos que algunos queriendo venir no han podido, que son precisamente esos hermanos que después disfrutan viendo el vídeo, escuchando el audio y que están deseando tener un rato libre para poder venir. Pero nos preocupa mucho aquellos que deciden no participar en todo lo que es iglesia, aquellos que dejan a la iglesia en un segundo plano, no es la prioridad. Nos preocupan porque para ti sí lo es, para ti es la prioridad, para ti es lo más importante. Tú nos has metido dentro de la iglesia para que funcionemos como un solo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Ayúdanos a tener pleno conocimiento de lo que eso significa, comprender lo que tú esperas de nosotros y trabajar duro para conseguir que esta iglesia sea un ejemplo para todos los demás y también para que, estando unidos, el mundo pueda creer en Jesús. Cristo lo dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Cristo dijo que sean perfectos en unidad para que el mundo crea que tú me enviaste. Sabemos que nuestra unidad y el amor será un poder extraordinario para que la gente crea en el Evangelio. Si no hay unidad, muchas veces solo serán palabras vacías, palabras religiosas como tantos otros grupos religiosos que hay por ahí. Pero nosotros no somos cualquier grupo, nosotros somos tu cuerpo, un cuerpo vivo, un cuerpo que tú has diseñado, un cuerpo que está bajo las órdenes de la cabeza que es Cristo. Señor, ayúdanos a honrarte siendo unánimes los unos con los otros. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios os bendiga.